FM 89.1, Radio Universidad. Ingresamos en la recta final de este programa de Aulas Argentinas y bueno, estuvimos hablando obviamente de todo lo que tiene que ver con el acontecimiento, ¿no? Del 2 de abril, las radios universitarias y este día tan conmemorativo para los excombatientes y veteranos y veteranas de Malvinas. Y tenemos que hablar ahora de algo que es más lindo, es más agradable y algo que me parece merece un reconocimiento, que son nuestras radios universitarias, y por eso invitamos aquí a Aulas Argentinas al diputado nacional por el Frente para la Victoria, Pablo Carro, que nos va a estar contando sobre el proyecto de ley para que el 5 de abril sea tomado como el Día de las Radios Universitarias Argentinas. Pablo, te recibimos aquí en Aulas Argentinas. Santiago Bermejo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo les va? Buenos días, o buenos medios días. Sí, salimos, como después pasamos por todas las radios, es buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, absolutamente... buenas tardes, buenas noches. Muy bien. Estamos en todos los horarios, es así. Pablo, contanos sobre este proyecto que en realidad había sido presentado el año pasado, pero al final no pudo ser tratado, ¿no? Mira, es un proyecto muy sencillo. Yo creo que antes lo había presentado, tuvo tratamiento en comisiones, se aprobó, pero no logró llegar al recinto, y por reglamento de la Cámara, cuando hay cambios de diputados de medio término, todos los proyectos que no se aprobaron vuelven al casillero de salida. Uh-huh. Este es el caso para este proyecto, que lo que busca es poner de relieve la actividad que llevan adelante las radios universitarias en la Argentina. Es un proyecto muy sencillo, que lo único que busca es que se reconozca el 5 de abril como el Día de las Radios Universitarias, porque se conmemora la creación de la primera radio en la Universidad Nacional de La Plata, que además fue la primera radio pública. Uh-huh. Es como un primer paso de muchas cosas que habría que hacer, me parece a mí, en relación a las radios universitarias, ¿no? El hecho de que dependan presupuestariamente de lo que designa cada universidad, que no puedan tener un fondo de fomento como tienen las radios comunitarias, siendo que en muchos sentidos son muy parecidas. Bueno, las radios universitarias cumplen un papel centralísimo, no solo porque vinculan a las universidades con sus estudiantes o la propia comunidad universitaria, sino que tienen un fuerte enraizamiento en el territorio en el que están, y entonces hacen circular una cantidad de conocimientos que de otra manera sería muy difícil. Bueno, uh-huh. Me parece a mí que es importante que se dé el reconocimiento, que se hable de esto, de las muchas que hay, casi 70 radios universitarias en todo el país, de distinta importancia, algunas con mucho presupuesto, otras prácticamente olvidadas. Bueno, lo que buscamos es poner de relieve esta tarea tan importante que realizan. Sí, nosotros desde aquí, desde Aulas Argentinas, siempre hablamos y de hecho vemos la importancia que tienen las radios universitarias en el entorno de cada una de las universidades, ¿no? Y ya estamos casi a 100 años de aquella primera emisión, ¿no? Que sería el año, dentro de 2 años, en 2024. Y la verdad es que me parece que es un reconocimiento que se tendría que empezar a hacer más de forma nacional por los trabajos que hacen también para divulgar la cultura las radios universitarias, ¿no? En términos, mirá, culturales, por supuesto, ni hablar, pero ya de por sí es la mirada que las radios universitarias tienen, porque uh-huh. ya están mirando los problemas de su lugar desde las universidades. Universidades como la de La Matanza, pero muchas tienen un papel centralísimo para que lleguen allí estudiantes que quizás no puedan llegar, y en ese vínculo entre la tarea propiamente de producción de conocimientos de la universidad, pero con su tarea extensionista vinculada, es clave, y además hacen un aporte al federalismo, ¿no? Nosotros vivimos en una Argentina que tiene un ecosistema de medios muy centralizado, uh-huh. Muy
monopolizado, diría, y además muy porteñocéntrico. Sí, totalmente. En toda la Argentina estamos obligados a escuchar noticias de problemas que tienen otros. En cambio, las radios universitarias ya de por sí tienen esa impronta federal porque se ocupan de los problemas que tienen sus propias comunidades. Y a mí me parece que esto es algo que hay que resaltar y camino a los 100 años, yo no sé si no habría que pensar en una ley específica que se plantee el funcionamiento de las radios, porque vuelvo a decir, yo soy profesor en la Universidad de Córdoba en la carrera de comunicación. Tenemos los servicios de radio y televisión de la Universidad de Córdoba, que es un monstruo, que está en una línea de competencia, si querés, con el sector privado. Pero en mi propia facultad hay una radio FM pequeñita que con tremendo esfuerzo pusimos hace como 20 años con el centro de estudiantes, y esas no reciben la atención que se merecen, nunca tienen cargos de planta para los que allí trabajan, nunca tienen un presupuesto que les permita renovar equipamiento, y ni hablar de hacer grandes producciones. Y sin embargo, eso no se condice con la labor que llevan adelante, con la importancia que tiene ese trabajo. Pablo, y te quería preguntar, vos transitaste en nuestras universidades públicas y transitaste sobre todo allí la Universidad Nacional de Córdoba, y te quería preguntar como estudiantes, ¿cómo si tenías contacto con la radio de la universidad, si era conocido durante el proceso de aprendizaje o si la llegaste a conocer después? ¿Cómo era el impacto ahí particularmente? Si voy a mi época de estudiante, yo hice la mitad de la carrera en la UBA y la mitad de la carrera la terminé en la Universidad Nacional de Córdoba. Te estoy hablando fines de los 80. Para empezar, no teníamos estudios de radio en la facultad. Es decir, la carrera de comunicación no tenía un estudio de radio, pero sí teníamos una materia que era taller de radio. Y para hacer los prácticos nos juntábamos en casa con un equipo de doble casetera para poder grabar lo que hacíamos. De ahí para acá, estamos hablando de unos 30 años, se ha avanzado mucho. Cuando me tocó ser secretario de Asuntos Estudiantiles en la universidad, con la carrera de comunicación, junto con el centro de estudiantes, nos propusimos poner una radio que ya había existido un tiempo antes, y la verdad es que hacer eso, aún de esto estoy hablando ahora unos 20 años, fue muy difícil y hubo que hacerlo contra toda legalidad institucional, ¿sí? Claro. Tuvimos que ir y plantar la antena, poner el equipo y empezar a transmitir sin una mínima autorización de la universidad, ¿no? Con apoyo de la escuela que era en ese entonces, pero sin apoyo de la universidad. Yo creo que eso ha cambiado bastante. Hoy las carreras articulan mucho más con los medios de comunicación de las propias universidades, en algunos casos porque las cátedras participan de manera activa en las radios, y por lo tanto los trabajos prácticos y demás ya están puestos allí para esas radios, y ni hablar después de pasantías en medios universitarios. La verdad es que hoy es muy, muy diferente, se ha avanzado muchísimo, pero eso no quiere decir que no haya mucho para hacer, porque sigue siendo un sector de la comunicación ahí un poquito como al costado, ¿no? Tal vez lograron un poco más de relevancia en tiempos de pandemia, por su perfil educativo, pero que yo creo que habría que darle mucho más volumen, porque es muy importante lo que se hace en términos educativos y de formación para nuestros pibes, pero también en términos de lo que pueden ofrecerle a su comunidad, y además que si hay algo que falta, un problema que tiene nuestra democracia es la falta de pluralidad y diversidad de voces de comunicación, y estas radios siempre tienen abiertos los micrófonos para todo el mundo. Y justamente hacia eso iba mi próxima pregunta, Pablo. Quería preguntarte por cómo se están evaluando, obviamente, vivimos 2 años totalmente atípicos, ¿no? Con la pandemia, con lo difícil que habrá sido poder sesionar
de forma virtual y todas las vicisitudes que tiene eso, pero te quería preguntar cómo ven el futuro de los medios de comunicación, ¿no? Habiendo sido vetada la ley de medios que tanto costó que se pudiera aprobar en su momento, ¿cómo se ven las cosas hacia futuro? Tal vez sea una de las tareas pendientes de este gobierno, ¿no? Se pudo avanzar mucho en el gobierno de Cristina, o en los gobiernos de Néstor y Cristina. Eso no se pudo consolidar y fue totalmente desmantelado en los años de Macri, y con el poder de fuego que tienen los medios concentrados en la Argentina, acobardan a cualquiera, ¿no? A mí me da la sensación de que aquellos que se pusieron al hombro la pelea por la ley de servicios de comunicación audiovisual, hoy están en esa situación del que se quemó con leche y ve la vaca y llora, ¿no? Porque pagás públicamente muy duro, porque después no salís en ninguna radio ni en ninguna televisión, y cualquiera que esté en la política sabe que es clave poder conectar con sus votantes, y en eso los medios tienen un papel central. Si me preguntás a mí, tenemos problemas de concentración que hay que atender. Tenemos un problema de que nos falta una ley de publicidad oficial que pueda garantizar que tenga otros criterios, que no solo sean los del rating para establecer la pauta, y que además tenga criterios federales, que además le llegue a las radios universitarias. Por ejemplo, esas cosas yo creo que debieran estar por ley. Me parece que tenemos todavía mucho que hacer en términos de políticas de género, en materia de comunicación. Me parece a mí que debiera haber una ley que incentive y promocione la pluralidad y la diversidad, que es, en vez de estar peleando con los grandes molinos de viento de la concentración mediática, ir e inyectar guita en el sector comunitario o micropyme o pyme, porque vieron que en ese nivel, como no se podía tener una radio comunitaria hasta antes de la ley de servicios de comunicación, cualquiera que emprendía ese camino se ponía una pyme, pero donde yo, ¿sabes? Cuando recorro la provincia, he ido a radios donde primero entras, hay una peluquería, y el mismo peluquero atrás tiene un estudio de radio, y cuando no corta el pelo pone música, y eso no lo podés pensar como un emprendimiento privado con fin de lucro, porque cumplen un papel social y comunitario muy importante. Yo creo que sería de mucha más utilidad poner guita por abajo para fortalecer esa diversidad y pluralidad tan necesaria, que estar siempre esperando a ver si podemos derrotar a los medios concentrados, ¿no? Y yo creo que hay que fortalecer el ecosistema por abajo también nos coloca en una mejor situación para esa pelea general. Así que, como verás, y ni siquiera nos hemos metido en temas de conectividad tan vinculados y tan importantes a esto, donde sí se ha avanzado bastante más, pero me parece que tenemos que volver, porque muchas cosas buenas que la ley de servicios de comunicación audiovisual tiene y que no fueron derogadas, igual nos está costando que se apliquen, como las cuotas de programación, cómo tiene que pautarse la publicidad, cuotas de pantalla, dónde se ponen los canales en la grilla, etcétera, etcétera, que cosas que no fueron derogadas, que sin embargo tampoco hemos podido avanzar en esa dirección. Sí, me parece que además, hablando del manejo de la información, ¿no? Estos años de pandemia, sobre todo al comienzo, la gente se centró mucho más en la información centralizada por los grandes medios, y esto al mismo tiempo generaba una desinformación, ¿no? Y también una forma me dio la sensación de manipulación. Cada medio tiraba para el lado que más le convenía, en el medio de algo tan peligroso como era una pandemia, ¿no? El problema latente de un virus, y que se veía a través de los distintos canales y de las distintas radios, las distintas voces que ocupaban en los grandes medios. Cada uno tiraba como para un lado
distinto y polarizado totalmente, y esto llevaba a que hubiese gente con mucho miedo, hubiese gente totalmente radicalizada contra las medidas oficiales en contra de la pandemia. Me parece que justamente habiendo salido de esta tragedia que nos tocó vivir, ¿no?, que es la pandemia, es una buena oportunidad para repensar los medios de comunicación y las variables de esto, ¿no? Y bueno, las radios universitarias, obviamente, que presentes en cada una de las provincias, me parece que son mucho más que importantes, ¿no? Mira, absolutamente. Sobre todo porque si lo vinculamos con el fenómeno de las fake news y las redes sociales, porque hoy lo que tenés es medios concentrados y medios más chicos que solo imitan a los medios concentrados y entonces terminan reproduciendo esa misma lógica, donde hoy esos mismos medios te trabajan sobre la base de una fake que apareció en las redes, que cualquiera que se dedique al periodismo con un poquito de seriedad enseguida puede descubrir que es una fake, pero ellos le dan manija todo el día y entonces confunden doblemente. Y ahí yo pienso, ¿no? Porque lo pienso desde Córdoba. Yo vivo a unos 20 kilómetros de la ciudad de Córdoba, es decir, el lugar en el que vivo yo es relativamente tranquilo, muy cerca de una ciudad grande. Pero la realidad que se vivió en Córdoba y en la Argentina, en los pueblos, en los municipios más alejados de los grandes centros urbanos, fue muy distinta que cómo se trabajó sobre la pandemia en los grandes centros urbanos. Y entonces mucho tiempo tuvimos información que era inútil para el lugar en el que estabas. Y allí tiene importancia esos medios locales, que son los que se vuelven relevantes, porque si vos en los medios locales aparecen los médicos que son los que laburan en los hospitales de esas comunidades, el discurso de autoridad se vuelve mucho más importante porque el que te está hablando del problema es el médico que vos conocés, no uno que sale en la televisión y que por ahí, como ha ocurrido en Córdoba, hubo un falso médico que integraba el comité de salud de la provincia, ¿entendés? Claro. Digo, entonces, eso me parece a mí que los medios más pequeños tienen un papel central y los universitarios mucho más, porque además están mucho más atados a la producción de conocimiento científico en estas áreas. Así que sí, yo creo que hay mucho para hacer en la materia. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por este tiempo y también por impulsar, ¿no?, este día de la radio, el 5 de abril. Esperemos que pueda salir. Yo supongo que no va a haber problemas mayores, pero dentro de poco, el año que viene, estaremos festejando oficialmente, ¿no?, ya aprobado por ley, el Día de la Radio Universitaria. Así que muchísimas gracias. Ojalá que sí, les mando un abrazo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.